Bueno, amadas hermanas, en esta mañana vamos a retomar nuestra clase, que es lo que estamos estudiando, los corazones quebrantados, ¿cierto? Los corazones rotos. ¿Cómo sanar a los quebrantados de corazón? ¿Quién sana a los quebrantados de corazón? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿A qué vino Él? ¿Qué dice, qué nos enseña Isaías 61:1? ¿Quién lo recuerda? Leámoslo, Angelita. Recordemos Isaías 61:1, que es el versículo base de todo este estudio. 61:1, ¿recuerdan? Leámoslo todas. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Amén. Vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que hemos estudiado desde que iniciamos este tema por allá hace no sé cuánto tiempo con Alicita. Recuerdan que vieron con ella el tema del corazón. Eh, Recordemos entonces qué es un corazón quebrantado. La palabra viene del hebreo chavar, que significa qué. Leamos ahí, porque me apagaron la luz. Sí, sí, porque no puedo ver. ¿Ustedes alcanzan a ver? Sí, pero yo no leo. Entonces me toca voltear. Bueno, no importa. Entonces, la palabra, sí, apaga el dedo de allá. No alcanzo. No, no le doy ahí. Listo. Estoy mal de gafas. Es que se me perdieron las gafas. Bueno, vale. Bueno, no importa. Esto es solo un recorderis porque ustedes ya lo vieron. El corazón quebrantado viene de la palabra hebrea chavar, que significa explotar, ¿cierto? Romper en pedazos. En Isaías 61:1, chavar significa romper en un sentido emocional. Es ese sentimiento que, que sentimos como que el corazón, uno dice, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado con alguna situación en su vida que ustedes sienten que el corazón se hizo pedazos, lo decimos literalmente, siento mi corazón. ¿Y qué sentimos? ¿Qué emoción sentimos cuando decimos eso? Una tristeza profunda, ¿cierto? ¿Qué más? Aflicción, quebranto. Entonces, miren todo eso. Ganas de llorar, ¿cierto? Hay muchos sentimientos que embargan ese sentimiento de corazón roto, de corazón quebrantado. Y significa eso, como explotar en pedazos, como arruinar, aplastar, todo eso lo sentimos, ¿cierto? Como estrellar, como arrancar. Eso es el corazón quebrantado. Vemos en la Biblia y estudiamos algunos ejemplos de corazones rotos, como el corazón de Tamar, ¿lo recuerdan? La violó, ahí está el versículo, pueden leer la historia en 2 de Samuel 13. También vimos en Génesis 34:1 quién tuvo el corazón quebrantado. ¿Recuerdan ahí? Dina, la hija de Lea, que también fue violada por quién? También por su hermano, ¿no? Hoy vamos a estudiar un poco ese sentimiento de traición, ¿sí? La traición, porque la traición es algo que sucede cuando nos hace daño alguien muy cercano a nosotros. Al hijo del rey, sí, tienes razón. Esta fue el hijo del rey, tienes toda la razón. Que la tomó para sí. Tienes gracias, Angelita. Sí, la que fue Tamar fue por su hermano. También vimos la definición de vendar. La palabra vendar también viene de la palabra hebrea shabbat, que significa envolver, cubrir, rodear. Es ese sentimiento que a veces nosotras, cuando estamos heridas, como que cuál es nuestra actitud cuando alguien nos hiere. Y pasamos por varias etapas y al final cuando queremos, ¿cierto?
Eso es lo que necesitamos realmente, porque tenemos un corazón que está roto, que está sangrando, y necesitamos algo que nos cobije, que nos abrigue. Cuando no encontramos y no buscamos a Dios para que nos cobije y nos cubra, muchas terminamos colocando una barrera, ¿cierto? Porque lo que estamos buscando es eso, protegernos, como que nos deje de sangrar el corazón, ¿sí? O como que se vuelva a unir todas esas partes y deje de sangrar. Entonces, o buscamos al Señor, que es el camino correcto, o no lo buscamos y terminamos haciendo una barrera o eh, colocando una fortaleza de piedra o de roca en nuestro corazón, y a veces terminamos llenas de amargura, llenas de odio. No queremos que nadie, no queremos darle amor a nadie para que nadie nos hiera, entonces tampoco nadie nos da amor y terminamos en una situación de aislamiento, de resentimiento, de rencor. Claro, no tenemos la paz de Dios. Por eso en esta mañana el mensaje es que la única manera y el único camino para sanar un corazón roto debe ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando lo hacemos por otro medio, el resultado, sí, de pronto va a ser, claro, exacto, de pronto dejamos aparentemente de sufrir por ese motivo. Exacto, exacto, Angelita, esa es la respuesta. Entonces parece que sanó porque pusimos una barrera, ya no queremos volver a saber o a hablar o a pensar de esa situación que nos dio, que nos causó dolor, ¿cierto? Pero en el fondo, lo que dice Angelita, adentro esa herida está llena de pus y infectada. Entonces nuestra única solución va a ser ir a los pies de Jesucristo a pedir que Él vende nuestras heridas, porque sabemos, ya lo acabamos de leer en Isaías 61:1, Él viene a vendar nuestras heridas. Y vendar es eso, miren, vendar es envolver, detener, como presionar esa sangre que puede estar saliendo, ¿cierto? Un buen torniquete, gracias Ramoncita. La administración de Dios a corazones quebrantados. Entonces dice, Dios muestra con abundancia, Dios ministra con abundancia, ¿sí ven? Dios ministra con abundancia, sea la herida pequeña o grande. La mano compasiva de Cristo entonces lo que hace es aplicar presión sobre nuestra herida para sanarla, para que deje de sangrar y vaya sanando. Solo Cristo, entonces ese es el mensaje en esta mañana, solo Cristo puede unir nuevamente todos esos trozos de nuestros corazones rotos y cerrar todas las heridas y vendarlas y curarlas y sanarlas de verdad. Cuando lo hacemos por otro medio, vamos a ver que el resultado no es el esperado. Veamos Ezequiel 36:26, la parte A, y Salmo 143. 147:3. Ezequiel 36, versículo 26, la parte A, ¿qué dice? Ay, Ángel. Amén. Os daré entonces, ¿quién nos puede dar un corazón nuevo? Solo Dios, ¿cierto? Y ponernos un nuevo espíritu en nuestro corazón. Pero Él nos puede dar uno nuevo. Amén. Muy bien. Salmo 147:3. Amén. Él sana a los quebrantados de corazón. Esa es la misión, a eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y nosotras como creyentes tenemos que recurrir a Él. Dale, Florecita. Sí, vamos a verlo. El perdón es súper importante. Y el perdón solo viene del Señor. Sin Él, sin nosotras, si nosotras no tenemos a Cristo en nuestro corazón, perdonar a alguien que nos ha violentado, que nos ha agredido, que nos ha causado tanto dolor, que nos ha dejado el corazón roto, pues no es tan fácil. Sí, no, no es fácil si no tenemos al Señor en nuestro corazón. Muy bien, Florecita. Muy bien. Y Salmos, ya lo leímos. Bueno, vamos solo a hacer un resumen de lo que ya vimos con los corazones rotos en la infancia. Esto lo terminamos la clase pasada. Vimos que los tres principales, como las tres principales causas del corazón quebrantado en la infancia
es por ese sentimiento de abandono parental, que lo vimos bien, el maltrato físico o verbal, ¿cierto? Que también incluye ahí el maltrato sexual, el abuso sexual. Muchos de nuestros niños están siendo violentados. Y también las pésimas relaciones familiares. Pero vimos también que Jesús sana esos corazones rotos. Y vimos todos estos pasos, vimos por qué los sana. Los sana porque los niños son la pupila de los ojos de Cristo. Eh, el Señor ama mucho a los niños y lo vimos en los ejemplos donde cuando los discípulos le preguntaron, le hicieron qué pregunta, ¿recuerdan? ¿Quién era el mayor entre ellos, cierto? El Señor les entregó y les puso un niño y lo sentó en sus piernas de manera tierna y les mostró lo que para él significa la grandeza, ser como un niño, ¿cierto? Vemos que el Señor ama mucho a los niños. De hecho, entonces los niños gozan de esa compañía especial de Cristo. Sabemos y vimos que los abusos infligidos a los niños son como abusos infligidos a Cristo mismo, lo vimos basados en Mateo 18, del 1 al 10. Eh, Cristo jamás es el autor del abuso. ¿Quién es el autor del abuso? Satanás, ¿cierto? Vamos a reforzar eso un poquito. Sabemos que Cristo venga el abuso, también lo vimos en Mateo 18:6, ¿recuerdan? Y Cristo nunca permite que los corazones de sus hijos sean destrozados sin tener una excelente razón y propósitos para ellos. Vimos algunos ejemplos en la vida de la autora del libro que estamos escribiendo. No sé si alguna recuerda qué hizo en la vida de esta mujer, cómo usó el abuso del que ella fue víctima en la infancia. ¿Recuerda a alguien? Como testimonio para más. ¿Qué más hizo en el corazón de esta mujer víctima de abuso? La llevó, exacto. Le dio un corazón compasivo con otras personas que habían sufrido lo mismo que ella. De pronto, si ella no hubiera sufrido ese abuso en la infancia, no hubiera tenido esa sensibilidad para entender a otras víctimas y poderlas ayudar y guiar en la palabra del Señor. Entonces, miren cómo el Señor algo muy malo lo puede transformar en algo muy bueno. Lo arregla, porque eso es lo que hace el Señor. En sus manos todas las cosas vuelven a ser bellas y hermosas y son posibles. Muy bien. Es el resumen de Corazones Rotos en la Infancia, que tuvimos varias clases. En medio de esas clases también hablamos de la disciplina, que no era igual al maltrato físico, ¿cierto? Y de la comunicación. Sigamos. Entonces, vimos sobre el acusador, de pronto ahí nos reforcemos solo un poquito estos puntos. ¿Quién es el enemigo verdadero? Es Satanás. Es Satanás. Satanás es el que está buscando siempre hacernos caer, tenernos esclavizados. Y el abuso o ser víctima de abuso en la infancia, cuando no pedimos que Cristo nos sane, realmente lo que hace eso es tenernos encarcelados, en esclavitud, porque hay muchas estadísticas que dicen que las víctimas, las personas que han sido víctimas de abuso en la infancia, son muy propensas a pecar, como en esa misma línea. Pensemos en una víctima de abuso, de un niño de abuso, víctima de abuso sexual por otro hombre. Termina cayendo y pensando en lo mismo, ¿cierto? O en violentar a otros niños, o terminan en la homosexualidad, o terminan mucho pecado. Entonces, desafortunadamente, y eso es lo que está buscando el diablo con este tipo de abusos, que seamos más propensos a pecar porque hay un dolor y una amargura en el corazón de esas personas abusadas. Por eso necesitamos, como decía Florecita, perdonar, perdonar. El acusador, según Apocalipsis 12:10, es el principal abusador. Leamos Apocalipsis 12:10. Sí,
Amén. ¿Quién era ese acusador? Al diablo, ¿cierto? Satanás. Y es que eso es lo que hace Satanás. A las personas que son víctimas de abuso, lo que hace todo el tiempo es decir, a ti Dios no te ama, sí, a ti Dios no te quiere, mira lo que permitió en tu vida, mira, no, ¿para qué? No lo busques, ¿quién hizo esto? Dios es soberano, ¿no? ¿Por qué lo permitió? Y eso es lo que hace el acusador. Y dice, tú eres indigna, tú no mereces el amor de nadie, tú no mereces la compasión de nadie. Y eso hace que una víctima de abuso, pues, esté ahí, en esclavitud de pecado, en esclavitud de pecado. Y ya vimos que el que hace tropezar a uno de estos pequeños es mejor, así es, que se amarre una piedra de molino al cuello y se lance al fondo del mar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón cuando vemos o si conocemos a alguien que es víctima de abuso. Nosotros no podemos ser definidos por eso que nos pasó en el pasado, por eso que sufrimos, por, esa, por ese dolor o por ese corazón roto. Nosotros debemos ser definidos o tener nuestra identidad en Cristo. ¿Sí? Y por el contrario, de dirigir la indignación no hacia la persona que nos abusó, sino hacia el autor del abuso, que es Satanás, ¿sí? Porque a veces nos enfrascamos o las personas se enfrascan en buscar venganza, ¿cierto? En ir y acabar con la persona que hizo tal cosa y además terminamos en unos pecados mucho más grandes. Pero debemos reconocer que el autor de ese abuso es el diablo, Satanás. Y tener en nuestro corazón que Cristo es nuestro defensor y Él defenderá nuestra causa. Lo vimos en Mateo 18. Y lo que hablábamos ahorita con Florecita, la única manera de sanar esos corazones rotos es perdonando. Perdonando, cuando nos enfocamos y entendemos que el autor del pecado es Satanás y que Cristo es nuestro sanador, nuestro consolador, el que nos puede sanar y recuperar, sacar de esa, como de ese hoyo profundo, de ese hueco profundo, entonces tenemos que empezar ese proceso de sanación y de perdón. No hay sanidad si no hay perdón. ¿Sí? Y tenemos que entender que es progresivo, o sea, no va a pasar que yo solo diga, ay, listo, sí, perdono a ese que me violentó, o a ese, no, o sea, eso es progresivo, tenemos que entender que nuestro corazón es de carne y hay dolor cada vez que tenemos un recuerdo, y que solo con decirlo no lo voy a olvidar y lo voy a sanar, ¿cierto? Va a haber un proceso que va a estar, en el que voy a estar de la mano con nuestro Señor Jesucristo, y es un proceso en el que voy a aprovechar para ir conociendo a Cristo. Cuando yo conozco a Cristo y quiero actuar y lo amo y quiero actuar como Él, me voy a dar cuenta que Él también sufrió maltrato, que Él sufrió engaño, que Él sufrió traición, que Él, y que Él, ¿qué hizo? Amar y perdonar a sus enemigos. Y cuando yo ya empiezo a sentir ese deseo de ya no soy yo, sino Cristo el que vive en mí, pues yo voy a empezar a actuar como Cristo y mi corazón va a ir sanando, va a ir cambiando. Entonces, perdonar no significa olvidar, ya lo habíamos dicho. Es muy difícil no tener recuerdos de algo muy traumático en nuestra vida, ¿cierto? Sin dolor, ya no nos atrapa, ya no nos controla. Muy bien. Entonces, podemos recordar las cosas que nos sucedieron, pero no nos aferramos a ese dolor que nos causa. Ya no lloramos o ya no nos entristecemos de la misma manera que antes, ya no hay ese dolor. Como nos hablaba la autora del libro, ¿sí? El papel de Dios en el perdón. Dios ve todo. Esa es una tranquilidad. Dios vio a ese violador que le hizo daño a nuestro pequeño. Dios vio a esa persona que nos maltrató, que nos violentó. Dios lo vio. Él lo vio y Él no va a dejar eso sin castigo. Él es el juez, Él es el que va a dar venganza y no nosotros. Y eso nos tiene que causar paz. No es nuestra función vengarnos. La venganza es de Dios, porque Él lo vio todo. Así es.
Tenemos entonces de esa manera, una vez que entendemos que la venganza es de Dios, entregar esa causa al Señor. Mira, yo te entrego este dolor que tengo, yo te entrego este sufrimiento, esta angustia, este corazón roto, te lo entrego a ti para que me des uno nuevo, ¿cierto? Y entonces vamos a poder experimentar la libertad. Ya no nos controla el dolor. Los recuerdos pueden causar algo de dolor, pero el dolor no nos controla, ¿cierto? O sea, entendamos que si de pronto recordamos y aún hay tristeza en nuestro corazón, no es que el Señor no esté sanando el corazón, o sea, es natural, pero ya no hay como esa amargura, ¿sí? Como ese resentimiento. ¿Sí? Seamos libres del control del dolor y la culpa. Porque es que con el dolor y la culpa, cuando el dolor y la culpa nos controlan, pues es que no somos nosotras mismas, ¿sí? Y en nuestro mente y en nuestro corazón lo que estamos pensando es, ¿cómo le voy a hacer daño a esa persona que me hizo daño? ¿Cómo voy a hacer que esa persona sufra tanto como yo sufrí? Eso es lo que está en la mente de alguien que está controlado, a quien el dolor y el sufrimiento todavía lo controla, pero como una venganza. Así es. Y hay dos razones muy importantes para perdonar. Debemos sentir más pena por el agresor que por nosotros mismos, porque el agresor va a tener el juicio de Dios. Lo dice la palabra del Señor y lo leímos hace 8 días. Él lo ve todo y ya lo acabamos aquí de recordar. Mejor le sería ponerse una piedra alrededor del cuello y hundirse al mar. Entonces, debemos empezar a experimentar dolor por esa persona que vive en esclavitud de pecado, porque esa persona está en pecado. Y además, debe ser maravilloso sentir que yo soy esa víctima amada de Mateo 18, ¿cierto? Que dice que Él cuida a sus pequeños, en lugar de estar en la posición de aquel que nos hizo daño. Son razones muy grandes para perdonar. Listo, Licito. Y hoy vamos a entrar a nuestro nuevo tema, que es el corazón roto por la traición. Entonces yo les voy a repartir, ay, caramba, ya repartieron la... Sí, les voy a repartir las hojitas, pero ya les repartieron las aguas y... Voy a dar la introducción mientras ustedes se toman el agüita aromática. Entonces, ¿qué es la traición? ¿Qué es la traición? Eso es una traición, muy bien. Inesperada, ¿cierto? De alguien que tú conoces. Son las más dolorosas. Voy a leerles aquí mientras se toman el agua aromática, Salmos 41:9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su mano, alzó, alzó contra mí el calcañar. Los que andábamos en la congregación, o sea, es alguien de quien tú no esperas que te haga un daño. De pronto no consideramos traición que alguien en la calle nos haga daño, no nos afecta y no consideramos que sea un engaño porque no estamos esperando nada de esa persona, ¿cierto? No significa nada para nosotros. Pero cuando es alguien, como dice este versículo, que tú considerabas que era un hombre de paz, que era un hombre en el que yo confiaba y que además comía de mi pan, o sea, en mi casa o en mi mesa, y de pronto esa persona te da una puñalada trasera, eso de verdad destroza el corazón. Eso de verdad destroza el corazón. Dale, Yolandita. Uh -huh.
Amén. Está hablándonos ahí, David, nos está hablando de una traducción. ¿De quién? Absalón. Pero ahí, pues no está claro, pero pareciera que está hablándonos de su amigo. Acá lo tengo anotado, de hecho. Sí, Odaiba, de su gran amigo Odaiba, en quien él confiaba, ¿cierto? Pero lo que dice Merceditas, David sufrió la traición de su propio hijo Absalón, su propia familia. Entonces, solo una persona que ha tenido esa intimidad con nosotros, esa cercanía con nosotros, eh, puede hacer que nuestro corazón se rompa, se destruya ante una nación. No, pero no. Mira, acá hay una para que saques fotocopia entera y te rinda, porque te faría fácil. Si quieres, pero no te rinde más de ti. Por eso la dejé. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, David en el Salmo 55, precisamente en el Salmo que nos acaba de leer la hermana Yolandita, vayamos todas al Salmo 55, por favor. Nos habla de esa experiencia de la traición, de sentirse traicionados por las personas que amas, por las personas que son cercanas a ti, ¿cierto? Dice, dice el versículo 1, dice, escucha, oh Dios, mi corazón, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. ¿Qué vemos ahí en David? Estaba muy tocado, pero ¿a quién acudió? Al Señor, ¿cierto? Depositó todo ese dolor y se nota en esas palabras. Dice, escucha mi oración, no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en oración y me conmuevo. Dice, 55, del 1 al 13, 55 del 1 al 13. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? ¿Volaría yo y yo descansaría? Ciertamente huiría lejos y moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Dice, porque no me afrentó un enemigo. Si te afrenta un enemigo, tú no lo consideras traición, ¿cierto? Porque estás esperando, es lo que tú estás esperando, que se porten mal contigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. De nuevo, cuando yo sé que alguien me odia, pues no espero nada bueno de esa persona. ¿Por qué me hubiera ocultado de él? Además, estoy prevenido de alguien que me odia o de alguien que es mi enemigo. Yo estoy resguardado, estoy pendiente, alerta de qué daño me va a hacer, pero no cuando es un amigo. Mi guía y mi familiar, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, al parecer, valga la aclaración ahí de David, ¿no? Al parecer, mi guía y mi familiar. Amén. Bueno, esa es un ejemplo de traición. Eh, ¿Alguna vez ustedes se han considerado traicionadas? Bueno, me alegra mucho. Bienvenidas a mi club. No, mentiras. Me alegra mucho porque quiere decir que estamos demasiado necesitadas del Señor, ¿sí? Y tenemos que reconocer y venir a Él como lo hizo
David clamar a él y poner en sus manos este dolor que todavía puede haber en el corazón. Si no hemos sanado, nuestro único camino va a ser poner ese dolor en manos del Señor. Venda o atadura. Y aquí vamos a reforzar un poquito lo que hablamos al inicio. Salmos 119, 92 al 93. Yo lo busco si quieren para que ustedes coman. Este salmo es súper largo. Voy a leer 92 y 93. Dice la palabra del Señor. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Si tu ley no hubiera sido mi delicia o mi deleite, ¿cierto? Cuando nosotros no entregamos esos dolores, como ese sufrimiento o esa traición, como lo hizo el rey David, ya hubiéramos perecido, dice David, ya hubiera perecido, porque es que el otro camino es el que les decía. Cualquier otro método nos va a causar es más cautividad. Como ahorita nos mencionaba Angelita, ponemos ahí un montón eh, de muros y de cosas en nuestro corazón, pero realmente la herida, si no la he puesto en manos del Señor, no va a sanar. Entonces, cualquier otro método jamás va a sanar la rotura de nuestro corazón, jamás va a sanar. Nuestra manera tiene que ser como lo hizo David, confiando en Dios, creyendo en Él, esperando que Él nos ayude a salir de esa cautividad y de ese dolor, cure ese dolor. ¿Cierto? Ahí tú ves. ¿Quién más fue traicionado así como aquí tantas alzaron la mano? ¿Era Judas cercano al Señor? Era uno de sus discípulos, andaba con él de día y de noche. Pedrito lo traicionó. Entonces, vamos hoy a mirar ese tema. Vamos a mirar. Vamos a ir a Mateo 26. Voy a leerles yo del versículo 14 al 16. Vamos a ver si Dios consideró, porque Dios no consideró la negación de Pedro como una traición. Mateo 26, 14, 16. Dice la palabra del Señor. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Voy a leer más adelante, ustedes pueden leer todo el capítulo, ahí nos habla de la traición de Judas, pero voy a ir al versículo 21. Dice, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, a traicionar. El Señor tenía la certeza de que uno de sus cercanos, de uno de sus discípulos, lo iba a traicionar. Y él sabía, y pudo haberlo evitado en su omnisciencia y en su soberanía, claro. Así es. Pero él lo permitió. Y voy a leerles el versículo 31. El versículo 31 dice, y entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y voy a leer finalmente el versículo 56. Mas todo esto sucede, perdón. Sí, 56.
Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Experimentó nuestro Señor Jesucristo la traición y la pérdida, cierto? También el abandono de sus discípulos. ¿Por qué cree usted que para Cristo solo consideró a Judas como traidor si todos los discípulos lo abandonaron y huyeron? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la razón? ¿No hubo arrepentimiento? ¿Es una razón? ¿Qué más? ¿Qué, Angelita? ¿Qué más? ¿Quién más opina al respecto? A ver, leímos el versículo, recuerden el versículo que les leí de primero, es el versículo 14, del 14 al 16. Ahí podría estar la respuesta. De capítulo 26, versículos 14 al 16, dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Hubo premeditación, o sea, en el corazón de Judas eso estaba maquinándose hacía mucho tiempo, ya lo había planeado, ¿sí? Totalmente planeado, maquiavélicamente organizado. Sí, sí, los discípulos lo abandonaron, es verdad, pero quizás no hubo premeditación en su corazón. En ese momento lo abandonaron porque se asustaron, ¿cierto? Así es. Fue un instinto de conservación, claro, faltó fe, sí. Les faltó amor por el Señor, sí, pero no hubo premeditación. Por eso el Señor consideró lo que hizo Judas como una traición y no que sus discípulos lo abandonaran como una traición. ¿Que le causó dolor? Sí, ambas situaciones al Señor tuvieron que haberle roto el corazón. Una por traición y otra por abandono, por pérdida, que son los otros dos tipos, que son los dos tipos de que estamos estudiando, ¿sí? De causas de tener los corazones rotos. Claro. Entonces también se rompió su corazón, pero no lo consideró como una traición por eso. Muy bien, entonces vamos a leer ahí. Entonces, ¿por qué cree usted que Cristo solo consideró a Judas como traidor? Porque hubo premeditación, ¿cierto? Eso lo distingue a él de los discípulos que actuaron guiados por el miedo o el temor. ¿Qué hizo? Ah, ahí está, acciones de Judas. Premeditación en la traición, ¿cierto? Y pues el impacto obviamente fue devastador. Ahora nosotros sabemos que se tenía que cumplir, como dice el versículo 56, ¿no? También lo acabamos de leer. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Sí? Pero el corazón de Judas estaba dañado, ¿sí? El Señor pudo haber escogido, Dios en su infinita soberanía pudo haber escogido otra manera de que las escrituras se cumplieran. Pero escogió a Judas porque el corazón de Judas estaba dañado desde siempre, ¿sí? Así es, aún así. Y Judas no permitió que el Señor realmente fuera el Señor de su vida. Judas nunca llamó al Señor mi Señor, siempre lo llamó Rabí, ¿sí? Maestro, pero no mi Señor, jamás. Judas jamás permitió que el Señor tocara y transformara su corazón. ¿Cuántas de nosotras que estamos aquí en esta mañana, como nos está diciendo Angelita,
podemos estar experimentando lo mismo. Lo llamamos rabí, maestro, venimos y nos gustan las clases, pero ¿de verdad estamos dejando que el Señor transforme nuestros corazones? ¿Nos gusta? Así es. Entonces, una reflexión bien importante para nosotras en esta mañana. ¿Estamos nosotras como Judas traicionando a nuestro Señor y Salvador? Si estamos teniendo una actitud similar a la de Judas y no estamos dejando que el Señor toque en nuestra vida, pensemos en eso. Listo. Y aparentamos lo que nosotros. Bueno, ya vienen los hombres. La hojita quedó para la otra clase otra vez. Ya se las mandé esta mañana o anoche. ¿Listo? Estas hojas eran para iniciar la clase. Bueno, esas hojitas se las voy a dejar de tarea. Van a responder las preguntas y y por el lado de la carta van a colocar en cada línea, qué pena con los hombres, qué pena, ya me retiro. Van a colocar en cada línea de la carta su nombre. En todas las líneas de la carta pongan su nombre y luego la leen, ¿sí? Y responden las preguntas que están al respaldo. Para la próxima clase, ¿listo?